está? Muy bien. Ya. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Óscar Reyes Martínez. ¿Cuál es su edad? 46 años. ¿Su profesión? Profesor de Estado en Matemáticas. ¿Lugar de trabajo? Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. ¿Tiene familia y cómo se compone? Sí, mi familia se compone de 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Mi esposa, somos 6 en total. ¿Años de servicio? Yo tengo 20 años de servicio en este liceo, 1 fuera, o sea, 21 en total. Ok. ¿Cuántos lugares ha trabajado con su profesión? Solamente 2 lugares. Trabajé en Santiago 1 año, en la comuna de Lo Prado, en el colegio Valdebenito II, y luego trabajé acá en Castro, Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. ¿Recuerda la primera vez que comenzó a trabajar en su profesión? Si es así, ¿lo puede comentar? Resulta que la primera vez que trabajas normalmente no estás titulado. Es en algún tipo de práctica o es en algún tipo de trabajo pagado antes de egresar. Pero la primera vez que hice una clase completa, planificada, fue en Osorno, donde yo estudié. Fue en el Colegio Eleuterio Ramírez de Osorno. ¿Cuál ha sido la diferencia desde el primer trabajo al actual? A ver, si bien la universidad te prepara, ¿no es cierto?, lo hace en mi época muy orientada a la especialidad. Entonces a lo mejor éramos muy buenos en nuestra especialidad, pero yo creo que en desmedro un poquito en esa época de todo lo que es el elemento didáctico, un poco, ¿no es cierto?, pobre. Entonces yo diría que cuando salí, ¿no es cierto?, estaba muy enfocado en los contenidos, y ahora que ha pasado el tiempo, ¿no es cierto?, es una mezcla entre contenidos, didáctica, ¿no es cierto?, mucha inteligencia emocional, más que a lo mejor una inteligencia académica. Así que yo creo que uno ha ido integrando más variables a su trabajo, no solo el conocimiento, ha integrado, ¿no es cierto?, un poquito el hecho de labores como orientar, labores como escuchar a los alumnos, incluso poder ayudarlos de forma directa. Todo eso ha hecho que uno se transforme en una persona mucho más integral. Yo creo que al principio se trataba de un profesor un poquito, ¿no es cierto?, interesado en la prueba, en entregar rápido la prueba, en sacar promedio, en contenido, pero hoy en día, ¿no es cierto?, uno atiende al alumno en cosas tan importantes como las notas, como escucharlo, ¿no es cierto?, tenderle una mano, o a veces, ¿no es cierto?, tener que escuchar sus problemas familiares, sus problemas de pareja. Entonces uno cumple una labor un poco más amplia con el tiempo. Entonces usted dice que desde su primer trabajo al actual ha habido una evolución constante. Sí, la evolución, ¿no es cierto?, tiene que ver con muchas variables. Este es un colegio donde todavía lo académico está muy por sobre a lo mejor los problemas que hay en otros colegios, como la droga, como la delincuencia, o incluso las malas relaciones entre alumnos, ¿no es cierto?, que generan que el trabajo pedagógico, ¿no es cierto?, se desvíe un poquito. Así que acá todavía lo académico es importante, pero siempre, ¿no es cierto?, hay una evolución a ser una persona más integral en la atención al alumno, que es el foco de nuestro trabajo. Okay. ¿Y cuáles serían las fortalezas de su profesión como profesor? Bueno, es una cosa del destino, ¿no es cierto?, a veces estudiar una cosa y terminar haciendo otra. Pero en el caso de los profesores, lo que todos tenemos como una idea, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos, es que trabaja por vocación. Bueno, en el caso mío, yo diría que el ingreso a la carrera fue a lo mejor por la especialidad, pero después, ¿no es cierto?, fue finalmente la sala de clase, el ambiente. Eso fue más o menos lo que terminó encantándome por esta carrera. Yeah. Y entonces, ¿cuáles serían las debilidades de su profesión? Mira,
Mira, podemos plantearlo desde el punto de vista económico. Un profesor de matemáticas es un profesor que tiene mucho trabajo, o sea, de bolsa de trabajo, ¿no es cierto? Hay mucha vacante de profesor, lo mismo ocurre en ciencia. Entonces, una de las ventajas es que hay mucho profesor del área humanista y hay poco profesor del área matemática y científica. Entonces, una de las regalías del sistema es que yo difícilmente no voy a encontrar trabajo, yo voy a tener, ¿no es cierto?, las puertas abiertas, así que podríamos decir que esa es una ventaja. La otra ventaja, ¿no es cierto?, que te da el sistema es que matemática es una asignatura históricamente, ¿no es cierto?, odiada un poquito, por lo tanto eso te genera un estatus, te genera, ¿no es cierto?, el hecho de que tú dominas lo que, lo que los demás no dominan, entonces se puede transformar a lo mejor en una ventaja. Mm. Entonces, la única debilidad que hasta ahora usted encontraría sería solo la remuneración del trabajo. Francamente, yo te diría que yo gano más que suficiente. Yo cuando entré a esta carrera nunca tuve la sensación de estar mal pagado. Eh, Quizás es porque venía de Santiago, ¿no es cierto? Y allá no teníamos la asignación de zona, que era un valor agregado. Luego tenía la oportunidad de hacer cursos, ¿no es cierto?, para ir aumentando el sueldo en esta corporación, porque esta corporación te paga un bono extra, ¿no es cierto?, por hacer cualquier tipo de trabajo a distancia, ¿no es cierto?, algún cursito a distancia o algún título extra. Por todo eso a ti te van pagando, ya te van reconociendo el perfeccionamiento. Yo llegué a los topes de esos perfeccionamientos, ¿no es cierto?, de una forma o una herramienta que yo tenía, ¿no es cierto?, para aumentar mi sueldo. Así que realicé diplomados, pasantías, magíster, así que logré llegar a un sueldo que hoy en día, ¿no es cierto?, que también aumenté con la carrera profesional docente, soy profesor experto 2, ¿no es cierto?, entonces estoy en el tope de alguna forma del sueldo, es más que suficiente, es un sueldo que yo considero muy alto en relación al resto de las personas en mi país. Ya el promedio sueldo en nuestro país rondará los 500.000 pesos, 400.000 pesos. Mi sueldo es muy superior que eso, así que yo te diría que sí, estoy muy conforme con mi sueldo. ¿Qué oportunidades tiene su profesión actualmente? Mira, la profesión de matemática casi nunca viene sola en los títulos. El título normalmente es profesor de matemática y física o el título es matemática y computación. ¿Ya? Entonces, el título profesional te abre las puertas no solo en colegio, ya también con un pequeño grado de especialización también te abre las puertas en institutos profesionales, ¿no es cierto?, donde puedes pertenecer a una carrera técnica y con el título doble, ¿no es cierto?, de matemática y computación te puedes mover en cualquiera de las dos áreas. Además que en los colegios matemática y computación son cosas separadas, entonces tú puedes tener la opción a lo mejor que los demás profesores no tienen, de optar, ¿no es cierto?, por distintos cargos dentro de un colegio. ¿Y cuál ha sido la experiencia que más ha recordado en su trayectoria laboral y por qué? A ver, hay muchas, ya hay incontables cosas, pero quisiera contarte una anécdota. Bien. Un momento muy difícil, muy difícil, al que nunca pensé verme enfrentado. Yo lo llamaría los 5 minutos más difíciles de mi carrera como profesor. Te cuento la anécdota. Esto ocurrió hace aproximadamente 6 años atrás, de forma muy inesperada, ¿no es cierto? Muere un apoderado nuestro, ¿cierto?, durante la mañana. Deben haber sido las 11 de la mañana, ¿no es cierto?, y llega a mi puerta la orientadora, ¿no es cierto?, se acerca a mí y me dice al oído, ¿no es cierto?, ocurrió una desgracia, me dijo, y vengo a sacar a la alumna porque falleció su padre. Entonces me dice, ¿quién es Sofía? Y resulta que habían 2 Sofías. Yo le dije, si es Sofía, no sé cuál de las 2 Sofías, hay 2 Sofías. Chuta, me dijo, déjame ir a consultar. Y se va de la sala y yo miro a todas
a todos mis alumnos, ¿no es cierto? Obviamente miro a las dos Sofías y digo, en este instante, una de las dos va a sufrir la más terrible de las noticias que puede sufrir un hijo, que es el fallecimiento de su padre. Esos minutos fueron muy angustiantes. Entró la profesora nuevamente, yo te digo, fueron, no sé si 5 o 6 minutos, pero los 5 o 6 minutos más largos de mi vida, ¿no es cierto?, pedagógica, y me dice Sofía Bamondes. Bueno, yo le dije, bueno, es aquella alumna, ¿no es cierto?, pequeñita, ¿no es cierto?, delgada, ojos azules, y ya, va, le dice ella, por favor, le dice Sofía Bamonde, acompáñeme, tenemos que conversar. Y ella, bueno, en el camino, en el transcurso se enteró y yo en ese instante quedé, ¿no es cierto?, en shock. Los alumnos se dieron cuenta inmediatamente. Yo soy una persona muy, muy alegre en la sala, soy una persona muy, muy activa, y me desenchufaron y yo quedé ahí, ¿no es cierto? Los alumnos se dieron cuenta inmediatamente, entonces me hicieron la pregunta. Bueno, me puse a llorar y les conté que su compañera había sufrido una gran tragedia. Yo diría que ese es un momento quizás triste, anecdótico, quizás por las características de las que se dio. Han habido montones, otros, montones, pero quería comentar eso. Ok. ¿Y qué tan comprometido se siente con la empresa que trabaja? Bueno, mi colegio es municipal. Económicamente depende de algo que podríamos llamar una empresa, pero no es una empresa en sí, porque no tiene, ¿cómo se dice esto? No es lucrativa, ¿ya? No es una institución de lucro, es una corporación de educación que recibe los dineros directamente del ministerio. Ahora, si tú me preguntas cómo es la administración de ellos, ¿no es cierto?, que son los que reciben el dinero, me parece que siempre, ¿no es cierto?, en los 20 años que he estado en esta corporación, yo toda la vida he recibido mi sueldo, nunca se ha jugado con mis imposiciones. Yo creo que siempre ha habido un respeto, ¿no es cierto?, por el sueldo del profesor. Ha sido una administración que uno compara, ¿no es cierto?, con otras municipalidades, como por ejemplo la de Ancud, ¿no es cierto?, o la de Quillón, y nosotros siempre hemos tenido números más azules que ellos. Entonces yo no podría decir que ha habido algún mal manejo, yo todo lo contrario, creo que siempre la corporación, ¿no es cierto?, que la que administra los dineros, ¿no es cierto?, y es nuestro empleador, siempre ha tratado de hacer como lo correcto, siempre ha tratado de manejar bien los dineros, siempre, ¿no es cierto?, tratando de ayudar a los colegios con un poquito menos de alumnos porque generan menos dinero. Entonces hay una cuestión ahí donde los colegios grandes subvencionan a los más pequeños, entonces eso es algo justo, eso es algo que a lo mejor otra corporación no quisiese darle esa forma, ese manejo económico, quisiera algo así como que cada colegio se rasca, ¿no es cierto?, con sus propias uñas, pero a mí me parece que es correcto, ¿no es cierto?, que tenga un espíritu de compartir el dinero con, a lo mejor, unidades educativas con un poquito menor de ingresos. Así que todo eso me hace pensar que nuestro empleador, ¿no es cierto?, económico, por decirlo así, hace las cosas bastante bien. Pero ¿a usted le gustaría cambiar cosas de su lugar de trabajo, sea de cosas que hace su empleador o que hace dentro de su mismo lugar de trabajo? Mira, yo creo que cualquier persona, en cualquier trabajo, en cualquier lugar, siempre va a tener ideas, ¿no es cierto?, que proponer y ideas que él piensa que siempre van a mejorar las cosas. Todos, en todos los trabajos, en todos los ámbitos. Yo en mi época de profesor, ¿no es cierto?, porque ahora estoy encargado de ciclo de la UTP, yo en mi época quise hacer cambios. Logramos hacer cambios pequeños, proyectos pequeños, logramos, ¿no es cierto?, hacer cosas, pero hay cosas grandes que tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar el hecho de que la PSU, ¿no es cierto?, sea el foco del trabajo de la educación media
y no el desarrollo real de los niños, no el desarrollo real de su felicidad. No podemos cambiar eso, no podemos cambiar el CIMSE, ¿no es cierto?, que agobia un poquito a los niños, porque debemos rendir en esas pruebas, porque esas pruebas son todo, no sé, y pasarnos horas y horas, ¿no es cierto?, haciendo ensayos y cosas. Hay cosas que no podemos cambiar porque son parte del sistema, no dependen de nosotros, están muy lejos de nosotros. Si bien somos un colegio que se moviliza muy frecuentemente, ¿no es cierto?, en paralizaciones, paros, tomas, todo eso, somos muy combativos, también hacemos nuestro aporte, ¿no es cierto?, de esa forma. Pero yo creo que el aporte más válido es el aporte de hacer cambios en la sala, hacer cambios chiquititos, de a poco, ¿no es cierto?, con alumnos, con grupos pequeños, pero después esos alumnos y esos pequeños grupos finalmente van a ser personas que tomen las riendas de una empresa, que tomen las riendas de un trabajo, donde ellos también van a poder ser, ¿no es cierto?, elementos de cambio positivo. Así que yo creo que me encuentro conforme. Ahora desde mi cargo, ¿no es cierto?, también tengo la posibilidad de hacer cambios un poquito más profundos que desde la sala de clase, así que yo podría decir que sí tengo oportunidades de hacer cambios, que cuando los he propuesto por lo menos se me ha escuchado, ¿no es cierto?, con respeto. Muchas cosas que no se han hecho es porque lamentablemente no es posible, nada más dentro de los medios, ¿no es cierto?, que maneja un colegio, o dentro de incluso la ley que permite ciertos financiamientos. Así que en términos de idea, un profesor en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas puede soñar y las puede hacer. ¿Y su trabajo cumple con las expectativas de vida que tiene usted? Absolutamente. Uno de los grandes tesoros de esta profesión es las vacaciones. En Chile, ¿no es cierto?, un trabajador normal, ¿no es cierto?, con un contrato de trabajo, va a partir con 15 días, ¿no es cierto?, hábiles de vacaciones. O sea, estamos hablando de 3 semanas. Solo mis vacaciones de invierno duran 3 semanas. El 18 de septiembre, ¿no es cierto?, 2019 es una semana más. O sea, yo ya llevo, en lo que no son vacaciones, ¿no es cierto?, yo ya llevo un mes. Y también tengo la posibilidad de estar enero y febrero, ¿no es cierto?, con el mismo descanso de los alumnos. Entonces, si tú multiplicas, yo tengo básicamente 3 meses de vacaciones. Eso quiere decir que cada 4 años yo no trabajé uno, ¿ya? Y eso no lo tiene otro trabajo, ¿ya? Así que de alguna forma creo que es uno de los grandes tesoros de la profesión, ¿no es cierto?, ese tiempo valioso, porque si bien compensa el estrés, ¿no es cierto?, que significa manejar alrededor de 200 y 300 alumnos, ¿no es cierto?, por profesor, ¿no es cierto?, compensa un poco eso, pero tú tienes la posibilidad de salir con tu familia, ¿no es cierto?, con tus hijos que van a estar en el sistema educativo, por lo tanto vas a tener una coincidencia total con las vacaciones con ellos. Entonces yo he pasado con mis hijos las vacaciones, estos 3 meses de los que te hablo, yo lo he pasado completamente con ellos. Así que ahí tenemos un gran tesoro. Y el otro gran tesoro, ¿no es cierto?, ya no visto desde el punto de vista tan personal, es la satisfacción, ¿no es cierto?, de ir por la calle y de pronto, ¿no es cierto?, alguien que ya cambió físicamente, alguien que está, ¿no es cierto?, atendiendo o está en otro lugar, de pronto te reconoce. Y esa persona, ¿no es cierto?, que está a lo mejor atendiéndote o te está entregando una información en una institución, vuelve a ser un niño, vuelve a bajar y te dice: mi profesor. Eso pasa acá en una ciudad chica, pasa muy frecuentemente. Es una alegría, es un reconocimiento muy grande. Nadie sale por la calle, ¿no es cierto?, a decir: señor, usted me vendió el otro día un remedio, muchas gracias. Señor, gracias, usted me vendió, ¿no es cierto?, unas bebidas el otro día. No, yo creo que las personas, de las pocas personas, ¿no es cierto?, que tenemos ese retorno, ese cariño de vuelta, ¿no es cierto?, ese apretón de mano, esa sonrisa, son los alumnos que uno educó, donde uno entregó, ¿no es cierto?, un valor, al que uno le entregó una sonrisa, al que uno le entregó un abrazo, una nota, un conocimiento. Eso tú lo tienes de vuelta. No sabes cuándo ni dónde, pero cuando ocurre, ¿no es cierto?, es una cosa increíble. ¿Y usted ha trabajado horas extras en su trabajo y se le han pagado? No, mira, conozco la realidad internacional respecto a eso, porque hoy en día tenemos mucha información como pedagogos y cómo funcionan los sistemas educativos.
Te puedo dar el ejemplo de Canadá, ¿no es cierto?, donde el profesor, si tiene que corregir pruebas en su casa, él solamente tiene que tomar un lápiz y anotar, ¿no es cierto?, cuánto tiempo le dedicó, presentarlo en el colegio y se le pagan las horas extras que hizo en su casa. En el caso de la realidad, ¿no es cierto?, de Francia que pude conocer, estando allá los profesores tenían una cantidad de horas ínfimas en relación a la cantidad de horas que tenemos nosotros. Nosotros podemos tener 44 horas frente a curso, yo las tuve. Ellos no sueñan, para ellos es imposible eso, para ellos eso es algo, una locura. Ellos tienen, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos, 16 horas de clase como tope. Ya 16 horas de clase frente a curso, o sea, en la semana tienes 5 días, por lo tanto estás trabajando menos de 5 horas diarias frente a curso. Ya estás trabajando en otras cosas en otros momentos, pero frente a curso tú estás 5 por 4, 20, menos de 4 horas. ¿Ya? Ahora, un contrato normal en el colegio, ¿no es cierto?, francés es de 25 horas máximo. O sea, todo el que trabaje 25 horas es la persona que está más abrumada, ¿no es cierto? Y nosotros prácticamente estamos duplicando esa cifra. Entonces, nosotros trabajamos mucho los profesores, y si tú me preguntas si me pagan horas extras, la respuesta es no. Pero usted se ve beneficiado que no le paguen esas horas extras. ¿Usted encuentra que se ve beneficiado con algún recuerdo bonito o algún beneficio, aunque no sea monetario, pero sí personal? Mira, acá en el colegio, por ejemplo, tú eres parte de un taller y de pronto el taller se vuelve exitoso. Los alumnos comienzan a competir, suelen haber academias de inglés, suelen haber academias, ¿no es cierto?, de matemáticas, de ciencia, y de pronto, ¿no es cierto?, te ves involucrado a lo mejor en una actividad que tú vas a competir a un regional, ¿no es cierto?, y te tienes que desplazar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a Santiago. Entonces, tú en ese caso, ¿no es cierto?, viajarías y seguramente sacrificarías tus fines de semana, tus tardes, ¿no es cierto?, y claro, ahí tú lo haces, ¿no es cierto?, y la retribución, ¿no es cierto?, es primero hacia tu alumno, la retribución también es hacia tu trabajo, porque está siendo exitoso el taller. Entonces sí, hay ocasiones en que el trabajo extra, ¿no es cierto?, te deja una sensación extraordinaria, ¿no es cierto?, una sensación de éxito, una sensación de ser considerado, de haber destacado. Pero eso no es tan frecuente como tener que corregir o planificar clases en la casa. Y en ese caso, ¿no es cierto?, no me parece que sea gratificante, todo lo contrario. Me parece que es algo que no tiene que darse, que no es digno, ¿no es cierto?, porque las personas trabajan en su horario de trabajo y las personas no deberían sacrificar ni sus tiempos libres, ¿no es cierto?, ni su familia, quizás ni su salud, ¿no es cierto?, acostándose tarde, levantándose muy temprano para poder cumplir el trabajo, y no solo profesor, sino que en cualquier área yo considero que eso no es digno. Los países, ¿no es cierto?, como los nuestros, países en vía de desarrollo, tienden, ¿no es cierto?, a considerar buen trabajador a aquel que hace cosas extras por fuera, y al que hace lo justo y necesario, ¿no es cierto?, y se le llama justo y necesario, cuando uno debería trabajar lo justo, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que debiera darse, pero en este trabajo no es así casi nunca. Siempre estás dando de tu tiempo y no es agradable hacerlo. ¿Y usted qué piensa de las nuevas generaciones que están entrando a trabajar en la misma profesión que usted ejerce? Yo creo que francamente son generaciones mucho mejor preparadas que nosotros. Nosotros de alguna forma entramos a una carrera y por la época en la que nos tocó estudiar, nosotros entramos a una carrera solamente y nos mantuvimos en ella y terminamos y aperramos en esa carrera. Hoy en día los alumnos se cambian. Hoy el alumno está en ingeniería y descubre que lo de él no era la empresa, sino que lo de él era entregar sus conocimientos. Entonces, hoy en día los alumnos están entrando a las pedagogías por real vocación. ¿Ya? Nosotros a lo mejor teníamos un ingreso más errático, nosotros no teníamos muchas oportunidades, de hecho el concepto de cambiarse de carrera en mi época era un concepto muy extraño, ¿ya? No, era un lujo que nadie se podía dar. Hoy en día no, pues hoy en día los chicos van descubriendo que les gusta estando en la universidad, entonces podríamos decir que hoy en día los chicos vienen con una formación, ¿no es cierto?,
más potentes en lo pedagógico, en lo tecnológico. Hacen práctica mucho antes que nosotros teníamos práctica el último año, ellos entran haciendo práctica para que se den cuenta rápidamente si su ambiente, si se sienten a gusto con el ambiente pedagógico. Así que yo diría que las generaciones actuales tienen una gran potencialidad respecto, ¿no es cierto?, de dos cosas fundamentales que son la vocación y la actualización de contenidos. Ellos están mucho más actualizados que nosotros. ¿Y qué consejo usted les daría a esas personas que están saliendo de la universidad y que se están enfrentando a su primer trabajo como profesor? No al nivel de la práctica ya, sino que ya con un título en mano y ejerciéndolo en algún colegio o liceo o escuela. Bueno, uno no es quien para dar consejos, pero la experiencia me dice a mí que un profesor al iniciar su carrera a lo mejor no es capaz de entender la potencia de sus palabras, no es capaz de entender la potencia de sus gestos, no es capaz de entender lo importante que es el otro currículum, ¿ya? No el currículum académico, el currículum emocional, si lo quieres llamar de alguna forma. Uno es capaz de tocar vidas con una simple historia. Uno es capaz de levantar el ánimo, ¿no es cierto?, y hacer que una persona retome con ganas su vida, ¿no es cierto?, después de algún golpe, de alguna separación, ¿no es cierto?, de algún problema económico. A veces una simple palabra, a veces decirlo en el momento adecuado, es un generador de cambio muy grande en las personas que más lo necesitan. Eso uno no lo visualiza hasta que ya adquiere, ¿no es cierto?, una experiencia importante en este trabajo. Cómo el solo uso de la palabra, del gesto, del tono de voz, de la broma, del golpe en el hombro, de chocar manos con un alumno, cómo eso puede hacer que alguien reviva, que un corazón se vuelva a encender, que vuelva a tener ganas de superarse. Eso yo creo que es lo que a lo mejor, si algún día tuviera la posibilidad de educar pedagogos, ¿no es cierto?, ahora que se viene la Universidad de los Lagos acá, me encantaría que mi asignatura, ¿no es cierto?, la que yo pudiese efectuar, pudiese hacerle entender a la gente lo importante y lo sensible que es un alumno y cómo lo podemos liquidar y también cómo lo podemos sacar adelante sin pensar ni por un minuto en la materia que estoy enseñando, ¿ya? Sin pensar que la matemática es lo más importante, que ciencia es lo más importante, que el lenguaje es lo más importante. No, independiente de lo que estamos estudiando, lo importante que es mirar al niño como un ser humano, como una persona que tú puedes dañar mucho, pero que también puedes hacer lo contrario, tú puedes ayudarlo mucho. Y a todo lo largo de esta entrevista, usted ha hablado muy gratamente de su profesión. ¿Y cuál serían uno de los 3 valores fundamentales que usted ha aprendido a lo largo de su vida laboral como profesor? Bueno, se supone que uno viene con sus valores ya de la casa, de la cuna, pero sí debo decir que en el desarrollo del trabajo, ¿no es cierto?, he entendido que hay ciertas habilidades, ¿no es cierto?, que uno no desarrolló, como por ejemplo ser una persona ordenada, no en el sentido de ser una persona, ¿no es cierto?, chistosa, lote, no, ser una persona organizada. ¿Ya? Ser organizado en este trabajo es fundamental, porque generamos mucho material, por ejemplo, generamos pruebas, generamos guías, generamos un montón de trabajo. Y si ese trabajo no se organiza, no se sistematiza, no se almacena, no se ordena, tú lo vas perdiendo año a año y vuelves a trabajar nuevamente. Entonces, una de las habilidades, ¿no es cierto?, que yo he desarrollado en esta pega es a ser más organizado, a ser más ordenado. Yo no lo era tanto antes. El otro, ¿no es cierto?, es entender que los factores emocionales son tan influyentes en la personalidad de un alumno. A veces nos centramos, ¿no es cierto?, en entregar buenas clases, buen material, ¿no es cierto?, de inicio a fin la clase,
pero de pronto el alumno no necesita conocimiento, de pronto necesita el alumno ser tomado en cuenta, de pronto el alumno necesita un pequeño empujón para poder empezar a hacer algo grandioso. Ese es otro elemento que me ha enseñado este trabajo, cómo los factores emocionales, ¿no es cierto?, son tan importantes como el contenido, quizás más, para poder, ¿no es cierto?, hacer que un alumno tenga aprendizaje. Creo que a estas alturas de mi vida, si no hay una pedagogía basada en los afectos, me da la impresión de que la efectividad con los contenidos en un amplio rango de alumnos es muy baja. Hay alumnos que tienen las facilidades, tienen todo, eso uno es innecesario incluso para ellos, pero para la gran mayoría de alumnos es muy necesario tener ese toque, ¿no es cierto?, humano, esa sensibilidad de saber qué está pasando en esa cabeza. Ya, gracias por su tiempo acá y de verdad le agradezco mucho esta entrevista. Igual, muchas gracias a ti, Vicente.